experimentación que no existía. Juan va a llegar a decir, y vimos su gloria, ¿cierto? En su introducción a su evangelio. Esta relación de cercanía es un fin en sí mismo, ya lo había mencionado, porque Dios quiere habitar con el hombre. También, por supuesto, implica recibir una misión y también implica una nueva comunidad. Lo vamos a ver en detalle en unos momentos más. Hay que siempre tener en cuenta que esta experiencia humana, tanto de los discípulos en ese momento, como nuestra ahora, como la de todos aquellos que se han acercado a Dios, o mejor aún, han recibido en su experiencia el acercamiento de Dios a ellos, porque es Dios el que toma la iniciativa en acercarse. Se encuentra enmarcada en la metanarrativa de la creación, de creación o distorsionamiento del plan de Dios original por la entrada del pecado, situación en la que estamos separados de Dios y la humanidad condenada a muerte por culpa del pecado, no solo como acto, sino también como condición de separación, y la recreación que está obrando Jesús, que está obrando Dios, la divinidad, que culminará cuando el Señor renueve todas las cosas, ¿verdad? En esa metanarrativa se encuentra la experiencia humana, la tuya, la mía, la de los discípulos. En ese desarrollo de la historia de la humanidad que el Señor interviene en la historia del hombre como un todo, pero también en la historia tuya y en la historia mía, ¿ya? Es en esa historia, en ese proceso, que el Señor nos llama a caminar con Él, que Él quiere darnos su presencia especial. Se funda, como decíamos, en la presencia cercana. El discipulado se funda en la experiencia personal y es la restitución de aquella presencia que se perdió desde el Edén o a partir de la entrada del pecado en el Edén. Noten ustedes que el Señor quiere restituir esa presencia. Antes le dice a Jacob y a Abraham, yo estaré contigo. Le dijo a Noé, yo estaré contigo. Le dice a los grandes personajes con los que quiere influenciar, yo estaré contigo, la presencia de Dios. Al pueblo de Israel le envía a hacer el tabernáculo y les dice que el tabernáculo es santuario para mí y habitaré en medio de ellos porque Dios quiere estar. Esta palabrita, estar, existir. Yo estaré contigo, se lo dice a muchos llamados, ¿cierto? El Señor, a Moisés, a Josué, a muchos profetas. Los llamó, como hemos dicho, para que estuvieran con Él, ¿cierto? Y Jesús les dice a sus discípulos estas palabras que llegan hasta nosotros también, yo estoy con vosotros. Entonces, el discipulado tiene este componente que es la presencia de Dios en la vida del que se acerca para ser discípulo suyo. Podríamos decir algunas cosas sobre el discipulado a modo de definición o conceptualización, que es el proceso por el cual llegamos a ser cada vez más como Cristo. Este proceso comienza cuando nacemos en Cristo y culmina cuando Jesús regrese y nos transforme a su imagen. ¿Ya? También el crecimiento implica un crecimiento. Nacemos a una vida nueva, dice Pablo, cuando nos entregamos a Cristo. Cada vida nueva implica el crecimiento. La imagen bíblica y que Jesús hace de la naturaleza, del Evangelio como la semilla, ¿cierto?, de mostaza que crece, o la parábola del sembrador, algunos crecen y otros no crecen por distintos. La imagen de la naturaleza implica necesariamente un crecimiento, la vid y los pámpanos, ¿cierto? Ahora, otra cosa que es importante tener en mente es que la salvación no se compra con los logros del crecimiento. No somos salvos por cuán buenos discípulos lleguemos a ser, sino que somos discípulos porque hemos sido salvados por Cristo, porque estamos siendo salvados por Él. Por eso somos discípulos, ¿ya? Esta salvación es el resultado de la comunión con Dios
perdón, el crecimiento. El crecimiento es el resultado de la comunión con Dios y la comunión con el cuerpo de Cristo. Y aquí hay un elemento que yo quisiera introducir y quisiera que me ayudaran ustedes para poder, de algún modo, compartir entre todos, aquí participar. Mi idea era poder hacer grupos reducidos, pero el tiempo es bastante limitado. Tengamos, por ejemplo, esta pregunta en mente cuando leemos este texto. ¿Qué elementos del crecimiento cristiano, y por implicación también del discipulado, podemos encontrar en este texto? Quisiera ver si hay algún voluntario que quiera leer el texto para todos nosotros. Luego vamos a leer 4 preguntas, luego lo vamos a volver a poner para que participemos entre todos y veamos qué elementos podemos encontrar acá, ¿ya? Unos minutitos en esto. ¿Quién quiere? Como hay tantas personas, si alguien quiere pueda decir yo nomás, porque no, si levanta la mano no leo. Yo leo Adelante. por acá, si gusta. Excelente, fantástico, pastor. Avance. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente vista porque quiero que reflexionemos. Voy a volver a mostrarlo enseguida. Pensemos en esto. Si alguien quiere tomarle una captura de pantalla y una foto para poder mirarlo después en el texto, estas preguntas. Si alguien quiere, solamente. ¿Qué elementos podemos ver en este pasaje que deben estar presentes para que haya crecimiento espiritual? El discipulado supone crecimiento espiritual. ¿Cuál es el rol de la comunión con el cuerpo de Cristo en el crecimiento espiritual? ¿Cómo se aplica esto a nuestras congregaciones, a nuestras vidas, a nuestra experiencia espiritual? Personal también. Voy a volver a poner el texto, que lo tengo repetido en la siguiente vista. Pensemos en estas preguntas y quisiera que ustedes me ayudaran a, entre todos, un poquito extraer de este texto qué elementos deben estar presentes en nuestra experiencia espiritual de discipulado. Hable nomás. Adelante. Dice allí, pastor, el conocimiento del Hijo de Dios. Creo que ese es un elemento que tenemos que considerar. El conocimiento de Jesucristo. Y esto está, Juan lo dice, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? El conocimiento personal de Jesucristo. Muy bien. Al vivir la verdad con amor. Vivir la verdad con amor. ¿Amor a qué o a quién, Marcos? A Dios. Porque el amor va direccionado, ¿verdad? Perdón, Marco, no te escuché. A Dios. ¿Ya? ¿Solo a Le Dios? dice más bien, al vivir la verdad con amor creceremos. Y la pregunta habla de qué elementos deben estar presentes para tener un crecimiento espiritual.
Ujú. Muy bien. Jennifer. Buen día para todos. Me llama la atención que ahí habla de que cada uno tiene dones distintos. Entonces el amor también tiene que ir direccionado a la aceptación de los otros. Y dice que la diferencia, la diversidad, permite que nosotros como cuerpo podamos crecer. Muy bien. Hay un acercamiento aquí a la comunión, al amor, a la unidad con el cuerpo. Con el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es el resto, lo constituyen los creyentes, es la iglesia de Dios, constituida por todos los llamados, ¿verdad? Es decir, que hay una dimensión vertical, como me señaló Marcos, el amor a Dios, el amor a la divinidad, y hay una dimensión horizontal también, como lo ha manifestado Jennifer, ¿verdad? Que ha dejado claro aquí también eso. Pastor John, luego Elizabeth. Comentando un poco lo que mencionó allí Marcos, para mí es importante este verso 15, dice, más bien al vivir la verdad con amor. Yo creo que si estamos pensando, digamos, en transmitir nuestros valores, principios, en transmitir la fe, es una influencia muy grande que se ejerce sobre la gente que nos rodea. Vale decir, los otros profesores, los alumnos, la gente de la comunidad. Y hoy día las personas, el mundo secularizado igual está cansado de que solamente los cristianos podamos transmitir a veces conocimiento a nivel cognitivo. La gente quiere ver cristianos reales, cristianos reales. Y esto tiene que ver con toda la vida, digamos, del Hijo de Dios. Es cómo vive. Y el doctor ayer, el doctor que habló, Rassi, ¿cierto? Él habló acerca de la influencia y de manera muy especial en que nosotros somos docentes y nuestros alumnos leen en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas al mundo. Así Por es. lo tanto, estamos comunicando siempre. Existen los axiomas de la comunicación, pero como decían allí los eruditos de Palo Alto, siempre estamos comunicando. Aun cuando no Así decimos es. nada, estamos Así es. comunicando. Gracias, Eso, Pastor. Es muy importante lo que usted señala, yo lo tenía anotado, pero quería que saliera de ustedes, ¿no? Para que participemos. Amor, la verdad en amor. La verdad no es solo información, no es solo información cognitiva, tiene que afectar las emociones. Somos personas integrales. De ese modo vivimos, y la vivimos en relación, en amor con Dios, pero en amor los unos con los otros. El texto está hablando de ayuda mutua, imagínense, ¿no? Elizabeth y también Gisela después, y después vamos a ir avanzando si es que alguien más probablemente quiere. Hola, muy buenos días. Buenos días. En realidad lo que yo iba a decir tiene mucha relación con lo que dijo el pastor Carreño. Ahí al comienzo en el versículo dice que el Señor constituyó diferentes funciones dentro de la iglesia, pero para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Por lo tanto, creo que el servicio es indispensable. Es cierto que es un fruto del crecimiento espiritual, pero también al mismo tiempo edifica la fe. El servicio fortalece la fe. Usted ha llamado la atención sobre un punto que yo quería introducir también, que el crecimiento no es un crecimiento cualquiera, es un crecimiento con una referencia, y esa referencia es Jesucristo. Vamos a crecer para llegar a la estatura de Jesucristo, a parecernos más a Cristo. Y en ese parecerse más a Cristo está la orientación de la existencia de Cristo. Cristo existió para el beneficio de otros, para el beneficio suyo, para el beneficio mío, se sacrificó para su salvación. Su orientación, la orientación de su existencia es hacia el servicio.
hacia el servicio de su creación, no hacia el servicio propio. Quien exista en este mundo para servirse a sí mismo no sigue el paradigma de Jesucristo, sigue el paradigma de el enemigo de Jesucristo, que en el cielo trastocó el sentido de la existencia para existir para sí mismo y para querer que los demás existan para sí. Esa es una existencia satánica. Y puede ser que haya personas que tienen una existencia bajo un paradigma satánico. Pero nosotros que hemos sido llamados a crecer en Cristo, a ser sus discípulos, a seguirlo, a imitarlo a Él, a crecer cada vez más como Él, a crecer en amor para con el Padre y para los demás, en servicio, como lo ha manifestado muy bien Elisa, orientado hacia el servicio. Gisela. Y pastor, tenemos algunos que han respondido por el chat. Gracias, dice Gisela. aquí, Sí, por favor, ayúdame. Yulsa Miranda respondió la fe y el conocimiento como elementos que son importantes. Víctor Rosado, la designación por parte de Jesús. Soledad Ibáñez dice la unidad de todos los actores de la iglesia en un solo cuerpo para cumplir la misión de evangelizar. La profesora Yelitza Mirabal dice testimonios al mundo. Olga Quirós, el testimonio vivo de la experiencia de relación con los sentidos redentores del texto bíblico. También el profesor Marcos Sepúlveda dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario utiliza palabras. Bueno, y ahí siguen apareciendo más, ¿no? La profesora Olga Quirós, el aprendizaje basado en servicio y en el trabajo colaborativo son estrategias que permiten la bajada de principios del modelo educativo UNACH. Elizabeth Adubiri, unidad de la fe y el conocimiento. Nelson Gutiérrez, el estándar del crecimiento es la estatura de Cristo. Así es, ya como lo habíamos mencionado. Me llama mucho la atención que también hay un equilibrio acá entre estar fundamentado en la fe y en la verdad. No hay que olvidar que no es solo sentimiento, no es solo emoción, también hay una verdad objetiva. Y la idea es que no estemos llevados de aquí para allá por cualquier doctrina, hay que estar fundados en la palabra de Dios. Pero no es solo la palabra como contenido cognitivo, es la palabra de Dios que también afecta la vida y las relaciones entre los que son hijos de Dios. Muy bien, vamos a avanzar un poquito, porque ya el tiempo se nos va agotando. El crecimiento entonces espiritual el crecimiento espiritual y comunión con el cuerpo de Cristo. Quería enfatizar este aspecto. La formación que Jesús dio a los apóstoles incluyó la vida en comunidad. Al acercarse los apóstoles a vivir con Cristo, también se acercaron a vivir cerca de ellos, entre ellos, ¿ya? El crecimiento de los miembros ocurre en una relación de soporte mutuo con el cuerpo de Cristo. No existe crecimiento espiritual separado del cuerpo. No podemos crecer espiritualmente como islas. Puede ser que usted tenga una muy buena relación con Dios, pero si se aísla del cuerpo de Cristo, va a llegar el momento en que su crecimiento espiritual va a quedar estancado. Porque el crecimiento a la estatura de Cristo, según el texto que acabamos de leer, ocurre en la comunión, en vivir la verdad en amor y en soporte y ayuda mutua en el cuerpo de Cristo, tomando beneficio todos de las habilidades, de los dones que cada miembro del cuerpo tiene. No es que yo soy suficiente. Jesucristo es suficiente. Y con el cuerpo de Cristo nos da los dones y nos da la capacidad de crecer juntos. No existe un crecimiento espiritual real si usted vive separado o aislado del cuerpo. Este es un aspecto que puede calar hondo en nuestra vida, porque de algún modo abrirse a acercarse a otro, de algún modo nos pone vulnerables. Tenemos que reconocer que no soy suficiente y que otro me puede ayudar, así como yo puedo ayudar a otro. Y probablemente sea este un aspecto del discipulado que nos estemos perdiendo. El soporte mutuo, la ayuda mutua. Pero así es como Dios quiere que vivamos el cristianismo, ¿ya?
El crecimiento entonces cristiano supone una saludable conexión vertical con Dios y horizontal con nuestros hermanos. Y aquí hay una frase que la he dicho en algún otro momento. No existe tal cosa como ser un buen hijo de Dios y un mal vecino. No es posible ser un buen hijo de Dios y un mal colega. Es verdad, somos humanos, a veces nos enojamos, nos exasperamos, pero en el fondo lo que debe primar es el amor, la comprensión, el soporte mutuo. ¿Ya? Eso es lo que supone la conexión con Cristo. Ahora, entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los caminos? En realidad, como se ha dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. El ABC de la relación con Dios ya ha sido dicho. Primero está la comunión con Dios a través de la oración, que es la comunicación directa con Dios. Tú puedes hablarle directamente a Dios y el Espíritu Santo va a hacer que esa oración llegue hasta Dios. Y Dios la escucha y Dios la oye. La Biblia, que es la comunicación directa de Dios hasta nosotros. Y aquí quisiera yo señalar lo siguiente. La Biblia es no solo el sustento de nuestra doctrina, y lo es, y tiene que serlo. Y como Iglesia Adventista nosotros hemos declarado que tenemos un credo. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros tenemos un credo. ¿Cuál es nuestro credo? Un libro para el que lo responda. ¿Cuál es el credo de la Iglesia Adventista? La Biblia y solo la Biblia. Pastor, pero ¿cómo? Ahora, ¿qué libro le voy a regalar a usted que no tenga? La Iglesia ha declarado que su único credo es la Biblia. ¿Ya? Entonces, sin embargo, la Biblia no solo debe ser la luz doctrinal del cuerpo de Dios, como dice el salmista y como lo aplicó el propio Cristo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice mi en dos momentos. Yo tengo la impresión de que como iglesia hemos enfatizado mucho y tenemos que seguir haciéndolo más en la Biblia como nuestro fundamento doctrinal. Pero probablemente hay una dimensión que no hemos, que no es que hayamos olvidado, pero probablemente no la hemos enfatizado lo suficiente. La Biblia también puede y debe ser una lámpara a mi experiencia espiritual, personal, diaria. La Biblia puede y debe iluminar mi existencia. Así lo hizo Jesucristo y lo demostró en las tentaciones. Conociendo la Biblia, respetando el contexto original de lo que se decía allá, aplicó ese pasaje bíblico a su experiencia particular de ese momento y le dio luz y le dio soporte. Y la hermana White dice, no, Ellen White dice que será nuestra única salvaguardia en el día de la prueba. Entonces, comunión con Dios a través de la oración y a través de la Biblia. Y también comunión con el cuerpo, que probablemente sea otro aspecto que deberíamos y tenemos mucho terreno para crecer. Unidad y comunión con los otros creyentes. Amor, relaciones amorosas con los otros creyentes. Soporte y ayuda mutua. Y también la testificación, que es la otra parte del discipulado, ¿no? Que porque el Señor nos envió para estar con Él y también para enviarlos a predicar. Sobre la predicación se va a hablar en otros momentos de esta capacitación. Yo quería más bien sentarme en esto. Y llegando ya a la conclusión, entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra experiencia de la presencia de Dios en esta metanarrativa, en este drama de la humanidad? ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios en mi historia particular? ¿Vivo en la presencia de Dios? Porque eso finalmente es ser un discípulo.
experimentar la compañía, la cercanía, estar con Jesús, estar con Dios en el día a día, en el momento a momento, porque Dios quiere estar con el hombre. ¿Cómo está nuestro conocimiento y aplicación a la vida de la revelación bíblica? ¿Cuán fundada está tu experiencia espiritual en la revelación que Dios ha dado a la humanidad? ¿Cómo está nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, los otros creyentes? Porque separados del cuerpo no existe real crecimiento espiritual. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé una experiencia de discipulado real, que puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida, la que se manifiesta, por supuesto, al vivir conectado a Jesús, al vivir fundado en su palabra y al vivir unido en amor, unido en ayuda mutua, unido en comunión con el cuerpo de creyentes que sigue al Señor también. El Señor les bendiga.